no sé, pero... Bueno, entonces, el tema es el Espera, profe, espera. ¿Cuál libro? Saberes 4. Saberes 4. Sí, vamos a traer Saberes 4, el cuaderno de español y el diccionario, por hoy. Ortografía no, sino era para recordarles de que lo vayan colocando al día para en la última clase de esta semana trabajar. Aquí tengo el libro. Bueno, entonces Saberes 4. Ahí lo tenemos por si lo vamos, creo que no lo necesitamos, pero es mejor tenerlo por si ustedes ven alguna pregunta y necesitan que reforcemos. Bueno, entonces tienen ahí las diapositivas, pueden ir copiándolas, copienlas bien. Es un resumen bien resumido, o sea, como yo les digo, la síntesis del tema que estamos viendo, la síntesis del tema de campo léxico y campo semántico. Pero ahorita vamos a ver nuevamente, a ver el tema nuevo que es el campo semántico. Entonces, recordemos que en el campo lingüístico se presentan, en el campo léxico, perdón, en el campo léxico se presentan tres categorías. La de categoría gramatical del sustantivo, categoría gramatical ¿Eso lo escribimos? y categoría, sí, la diapositiva la pueden copiar. Yo les voy explicando la diapositiva, o sea, les voy explicando el tema. Y ustedes me van escuchando la explicación y van copiando la diapositiva. Es el campo semántico. Copian, o sea, ese es el tema. Y ahí está el significado de campo semántico. ¿Qué es campo semántico? El campo semántico está muy relacionado con el léxico. Del campo léxico es que me da como resultado el campo semántico. O sea, recuerdan que yo les decía que el tema, ese es el campo semántico. Entonces, El campo semántico está el campo muy semántico pegado. está formado por un conjunto de palabras que comparten algún rasgo de significado, Por es un conjunto decir, de palabras. que comparten algún rasgo de significado, que comparten algún rasgo de significado, es decir, que tienen alguna característica en común, ¿ve? Alguna característica en común. Y ¿Rasgo qué? un rasgo de significado. Es decir, cuando yo hago la pausa quiere decir que hay coma. Entonces, por eso digo, algún rasgo de significado. Es decir, que tienen alguna característica en común. Esa característica en común es ya el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de la palabra animal, entonces ahí tienen tres, es el campo léxico y aparece con tres categorías gramaticales. La categoría de los sustantivos, la categoría de los adjetivos y la categoría de los verbos. Entonces, esas tres categorías suman una solita. ¿A quién se refiere? Al grupo semántico, los animales. ¿Sí? Ese es el semántico, los animales. Y les hago aclaración, hay algunas veces que el campo semántico, el campo léxico presenta dos categorías. Puede ser la categoría de los sustantivos y la categoría de los verbos, como puede ser solamente una categoría, la categoría de los sustantivos, o puede ser solamente la categoría de adjetivos. Pero lo más usual es que se presentan 2 y 3 categorías. Pero ustedes saben que toda regla ortográfica tiene su excepción. Entonces la excepción es que algunos tienen una sola categoría. Entonces usted dice, ay no, pero es que toca colocar la categoría gramatical sustantivo, la de verbo y la de adjetivo. Voy a buscarla. Si no se encuentra, no, es una sola categoría. O de pronto puede haber dos categorías.
en el campo léxico y que esas 3 categorías o 2 categorías o una sola categoría me llevan a una característica común que es el tema. O sea, como se relacionaron las 3, van a dar es a un mismo tema, como yo les estaba hablando. Estamos hablando de sustantivo, adjetivo y verbo, y resultamos que esas 3 categorías gramaticales se reunieron en uno solo. Esas se llaman léxico, campo léxico. Y se reunieron en uno solo que dieron como resultado el tema, los animales. Y el tema es los animales, o sea, el campo semántico. Bueno, ya podemos pasar o les falta copiar algo. No, ¿Copian? señora. ¿Listo? Bueno, pasamos. Está el ejemplo del campo semántico ropa. Ropa. Ese campo semántico tiene lo del campo léxico, que es una sola categoría. Ahí no está sino una sola categoría y lo podemos llamar campo semántico, a pesar de que tiene una sola categoría. Y ahí está, ve ahí, 9 sustantivos. Y está solamente con la categoría gramatical de los sustantivos. No hay sino sustantivos. Entonces, les di este ejemplo así para que se den cuenta que el grupo semántico puede ser de cuando nombremos una sola categoría, pero esa categoría puede ser solamente de sustantivos. Otro dirá, no, yo le voy a nombrar adjetivos a esta categoría. Le nombra solo adjetivos. Otro dirá, no, solamente verbos. Bueno, solamente la categoría de verbos, categoría gramatical de verbos. En esa no debe aparecer ningún sustantivo ni ningún adjetivo. Cada uno tiene su lugar, su grupito, su grupo. Así como cuando ustedes tienen su grupo, son de cuarto y no se pueden ir para quinto, porque ya quedarían mal en el de quinto. Toca pasar el año bien, haberlo aprobado para luego sí llegar allá al quinto. Lo mismo le sucede a los No te sustantivos. escucho, Emily. Emily, ¿no escuchas? Yo sí te escucho, pero es que Sí. necesito un minuto. Sí. Ah, bueno. que esperar así. Que se quede por ahí. Bueno, Ay, no sé, entonces, le pasó algo en el audio. ya. Entonces, Sabi, ¿sí has entendido? Esto es para que entiendan más lo del campo. Ahí Sí, está señor. campo léxico, una sola categoría, sustantivos. Observen bien a ver si hay algún adjetivo, algún verbo y me dicen. Pero no tiene que haber, como dicen ustedes, algún colado. No, no lo hay. Solamente hay sustantivos. Solo sustantivos. Entonces, pueden hacer ese gráfico que está bonito. Nos ideamos el gráfico para que ustedes Vamos a hacer. y entonces, en el centro, lo del centro es lo que se llama campo semántico. El óvalo, hacen el óvalo y hacen el campo semántico, ropa. Y alrededor escriben los Están todas las sustantivos. ropas. Pueden escribir solamente 7. Ahí de pronto sí hay 9. Pero entonces solamente pueden hacer 7 o 6. Lo importante es que haya solo sustantivos. Media hora. Solo sustantivos, no pueden haber de ninguna otra clase. Y ahí hay campo léxico y campo semántico. Léxico son todos los sustantivos. La categoría gramatical de sustantivos se llama campo léxico. Y el tema, lo central, que es ropa, ese es campo semántico. Entonces, ropa, campo semántico y categoría gramatical de sustantivos son pertenece al campo léxico. ¿Ve? Esa es la diferencia. Ahí van viendo la diferencia. Ahorita la copian, pero como ya está explicada, fácil para copiarla. Bueno, pueden apenas hacer los nombres y cuando tengan un tiempito por la tarde o después de almuerzo, hacen los dibujos, hacen los gráficos para que les quede bonito el gráfico, ¿sí? Con ilustración, o sea, con dibujos.
Solamente aquí las palabras. Escriben que el abrigo, la camiseta, la camisa, la chaqueta, el buzo, vestido, falda, pantalón y enterizo. Eso es, son los 9 objetos o 9 cosas que se llama categoría gramatical de los Dice los 9. ¿sí? Ah, bueno, está bien. Y después hacen los dibujos, pero ya cuando hayan salido de la clase porque no nos alcanza el tiempo. Si no, yo les dejaría para que hicieran, pero no, el tiempo no nos alcanza. Bueno, entonces pasamos la diapositiva, la pasamos y ahí está lo que yo estaba explicándoles, la diferencia entre campo léxico y campo semántico. Por eso hay 2 cuadros. El gráfico tiene 2 Y cuadros, escribimos esos dos el campo cuadritos. léxico y el del campo semántico. Entonces, en el 1 nos va a dar la idea de lo que es el campo léxico. No te escucho. Lo que es el campo léxico y el campo semántico. En el 1 me dice qué es el campo léxico, en qué se diferencia con el otro. Sí, el uno tiene más o el otro tiene menos o ambos tienen iguales y por Escribimos ese cuadro. sí, lo escriben. Sí, por favor, escriban. Escriban la diapositiva bien, copien bien, bien organizado. Profe, hola. Dime, Emily, dime. Yo estaba diciendo de que esta la leyéramos nosotros. Así para que... Sí, es que yo les voy explicando para que ustedes vayan copiando. Mientras van copiando, yo les voy explicando. O sí, Emily, ¿puedes leerme el primer párrafo? Con eso me doy cuenta cómo está en lectura. Lea de campos léxico. Por eso, aquí Primer, hay sí. 2 clases al mismo tiempo. Bueno, claro. A ver, Emily. Grupo de palabras que están relacionadas con su significado y que comparten la misma Categoría categoría gramatical. gramatical. Bueno, Emily, ¿qué entendiste de lo que leyó? Que son solo un grupo y que ahí y que el grupo describe muchas palabras que se relacionan entre sí. Ah, bueno, listo, sí. Que es un grupo que puede ser la categoría gramatical de qué. ¿Cuáles categorías gramaticales hay? Categoría gramatical de sustantivos. ¿De qué más? Categoría gramatical de adjetivos. ¿Y la otra? Adjetivos. Sustantivos. Sustantivos, adjetivos. ¿Y la última? Verbos. 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 ¿Cuál es el sinónimo de verbos? Que los verbos, una acción. Acción. El sinónimo de verbo es acción o también evento. 2 sinónimos que aprendemos. Acción, evento es lo mismo que verbo. Son sinónimos. Que yo puedo decir, dígame 3 Ella se está moviendo hacia el lado derecho. Exacto. Está moviendo, está el verbo, moviendo también es otro verbo y las otras palabritas también tienen su función. Esas son las categorías gramaticales, categoría gramatical del verbo. Bueno, a ver, Sabi, lea el primer párrafo de campo semántico. O sea, ahí están las diferencias entre los dos. Semántico. Campo semántico. Sí. Conjunto de palabras de diferentes categorías gramaticales, pero relacionadas con un mismo tema. Muy Son bien. palabras. Entonces, hasta ahí. A ver, Sabi, ¿y qué entendiste de ese párrafo? ¿Qué entendió? Que son de un mismo tema. Que son diferentes categorías gramaticales, pero siempre de un mismo tema. Muy bien, muy bien. Los dos. Volvemos a ver. Emily, vas a leer
La segunda del campo léxico. La segunda del campo léxico. No, si quieres hagamos Sí. una cosa, nos A conectamos ver. ahorita más tarde por Zoom Son palabras que están y relacionadas lo vamos diferenciando todo y porque ponemos pantalla, hablan del mismo compartimos tema. pantalla. ¿Sí? Sí. No importa ¿Sí? ¿Te parece? No O también lo importa. podemos hacer por Teams. si una Así es tenemos verbo corporativo. o otra es Y es facilito. Lo importante es que lo hagamos bien, con buena redacción. la del mismo tema Del son mismo tema. del mismo campo, son del mismo campo léxico. Bien, es lo que yo les explicaba, que siempre que organicemos el campo léxico tenemos que organizar el grupo, o sea, la categoría gramatical solo de sustantivos. Ahí no tiene que haber ningún adjetivo. La otra, la categoría gramatical de solo adjetivos. No tienen que ir ni sustantivos ni verbos, solo adjetivos. Y la categoría gramatical de los verbos, solo verbos. Entonces, son 3 categorías, pero que pertenecen a un mismo tema. Esa es la diferencia, la relación que tienen Entonces, el video, el campo semántico y campo léxico. Xavi, lee ese segundo párrafo de campo semántico, por favor. Sí, señora. Son palabras que gramaticalmente son iguales, es decir, todas las tienen que ser adjetivos o sustantivos o verbos si todas son verbos. No pueden haber un adjetivo. Lo que yo les decía, si estamos formando la categoría gramatical de verbo, solo voy a escribir verbos en esa categoría. Si estamos formando la categoría gramatical de los adjetivos, solo debe haber adjetivos. No tiene por qué haber ni sustantivo ni verbo, nada. Solamente estoy formando cada categoría en un grupo. Y luego esas 3 categorías son las que me llevan al campo. ¿A qué campo? A un grupo que se llama Campo léxico, campo semántico. campo semántico, cierto. En el léxico conformamos las 3 categorías. O si no tiene sino una, pues una categoría. Si no tiene sino 2, también conformamos las 2 categorías. Y esas 2, 1, 2 o 3 categorías reunidas me forman un solo grupo que es el tema. Y el tema es, por ejemplo, digámoslo así, de los animales. Entonces, el tema, los animales. Formamos las 3 categorías, sustantivo, adjetivo y verbo. Y esas 3 categorías se relacionan con un mismo tema, que el tema es el campo semántico y es, por ejemplo, los animales. ¿Listo? ¿Entendieron bien? Bueno, ahora sí copian acaban de copiar la diapositiva. Por favor, la copian. Y ya teniendo este resumen, teniendo la síntesis de esto, ya lo que sigue son ejemplos. Ustedes se van a dar cuenta de los ejemplos. Entonces, los copian hasta donde alcancemos. Y en la próxima, si nos queda, volvemos a la... ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya podemos pasarla? Bueno, pasamos y continuamos. Ahí están ejemplos del campo léxico y el ejemplo del campo semántico. ¿Qué pasa? En el campo léxico aparecen las 3 categorías. Eso también lo escribimos. Sí, también la escriben. Yo la voy explicando, la van escribiendo y para que les quede bien lo del campo léxico y campo semántico. Entonces, en el campo léxico presenta las 3 categorías. Ustedes ven que sustantivos, ahí les pueden escribir sustantivos, porque están nombrando varios sustantivos: mamífero, herbívoro, zoológico, África. África va con mayúscula, ¿no? Para que escriban con mayúscula. Y con mayúscula y tilde, y la tilde. Está la categoría gramatical de los adjetivos también, que gordo, como estamos hablando del elefante, gordo, grande, tierno, fuerte.
Entonces, ahí están los adjetivos. La categoría Verbo rápido. cópiala, van copiándola. Y en el verbo es correr, Correr, pelear, comer, también se le podía agregar porque ellos comen, comer. Entonces, esos son los verbos. Y como ustedes ven, en la categoría de los adjetivos no hay sino solo adjetivos. En la de los verbos, solo verbos. Y en la de los sustantivos, solo sustantivos. Entonces, cuando queremos formar el campo semántico, entonces lo formamos, vamos a formarlo con una sola categoría. Y ahí está el grupo o campo semántico de colores. El campo semántico es colores y está solamente la categoría de sustantivos. O sea, verde, negro, azul, morado, amarillo. rojo, amarillo. ¿Y esos son? ¿Qué son? ¿Qué categoría gramatical son? Léxico. Sustantivos, categoría gramatical de sustantivos. Porque ahí no hay ningún verbo, no hay ningún adjetivo. Entonces, esa es la se formó el campo semántico colores con la categoría gramatical de los sustantivos. O sea, de los colores, del nombre de los colores. Bueno, entonces ahí terminamos los ejemplos. Ya no hay nada. Conclusión. Para mañana. Bueno, hasta ahí, dejamos hasta ahí. Y entonces, para mañana copiamos la conclusión, hacemos el refuerzo. ¿Mañana vuelves a poner eso mismo? Sí. Les voy a hacer el refuerzo. Vamos a hacer el refuerzo sobre todo para calificarles a ver si entendieron, para evaluarlos. Y hallamos la conclusión de los dos. Perdón. Y entonces vayan trabajando en el de ortografía hasta la página 11. Bien trabajado. Las preguntas que no entienden, pues las dejan así no contestadas, me dicen cuáles y las contestamos en la clase. Bueno, entonces ya la clase terminó. Hasta luego, que Dios los bendiga, que sigan juiciosos, que ayuden en la casita, los papitos. Ayuden, hay que ayudar también en la casa, hay que ayudar como niños obedientes, ¿cierto? Ayudarle a la mamita a lavar la loza, a recoger el cuarto, a dejarlo bien organizado. Eso hay que ayudarle a los papitos, porque hay que colaborar. Bueno, chao. Chao. Chao, Dios me los bendiga. Chao, Emily. Chao. Chao.